Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y les doy la bienvenida una vez más a este tiempo devocional que compartimos todos los lunes. Les invito a que me acompañen en una oración para dar inicio a este devocional. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu fidelidad, por tu amor, todas las bendiciones que tú nos das, por conservarnos de salud, Dios, porque tú también guardas nuestra familia. También, Dios, te agradecemos por el sustento que tú provees de una u de otra manera para nuestras vidas, Señor. Sabemos que nada se escapa de tu control, sabemos que tú tienes un propósito para todo lo que sucede en nuestras vidas, Dios, y confiamos en la esperanza que tú nos has dado, Padre Celestial, para poder seguir adelante, para poder confiar, Dios, en que al final podemos alcanzar la victoria si seguimos firmes confiando en ti. Y te damos gracias, Padre Celestial, por tu bendita palabra que tú nos has entregado para poder crecer y para poder afirmar nuestros pies, Dios, en este camino cristiano. Gracias te damos también por la vida de cada uno de nuestros hermanos que están con nosotros compartiendo este devocional, y también rogamos para que pronto podamos encontrarnos nuevamente en la iglesia y compartamos de manera presencial, Dios, los unos con los otros. Te pedimos también que en esta mañana nos dé sabiduría, entendimiento para poder, Dios, comprender lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres hablar a través de tu palabra, Dios, y que nos brinde, Señor, esa guía para poder seguir en nuestras vidas, siempre tomando decisiones conforme a tu voluntad, como te agrada a ti, Señor, que vivamos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con el devocional en el libro de Romanos, el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Este pasaje se titula La elección de Israel. En sí, el pasaje llega hasta el versículo 30, pero lo vamos a dividir en dos partes por factor tiempo. Y en esta primera parte vamos a leer y a ver detenidamente desde el versículo 1 hasta el 16. El pasaje se titula La elección de Israel. Voy a dar lectura, me acompañan por favor con sus vistas. El libro de Romanos, capítulo 9, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Amén, hermanos. Hasta este versículo 16 vamos a tratar de ver, ¿no?, la secuencia que hemos venido compartiendo durante estos capítulos o durante todo este libro, ¿no?, desde que iniciamos. Todo sigue una secuencia que nos explica, ¿no?, cómo han sido, ¿no?, los orígenes de la humanidad, en los cuales se desviaron, ¿no?, de Dios, no lo glorificaron, y también habla acerca de que no hay justo ni un uno, lo vimos en el capítulo 3, y nos empieza a hablar acerca de la fe en el capítulo 4, ¿no? Como ejemplo de Abraham, la justificación en el capítulo 5. Luego describe ya cada uno en nuestra vida cotidiana, como seres humanos aún, ¿no?, que vivimos en esta tierra, mencionando que debemos ser siervos de la justicia, a pesar de que exista un pecado morando en este cuerpo de corrupción, ¿no?, el cual vamos a ser librados en el momento, ¿no?, en el que partamos a la gloria con Cristo. Debido a ello, en el devocional anterior vimos el pasaje titulado Más que vencedores, ¿no?, porque no existe nada que pueda separarnos del amor de Cristo, no hay nadie que nos pueda condenar si es que Cristo intercede por nosotros, y no hay quien nos pueda acusar, ¿no?, si es que Dios nos ha justificado. Con esta idea terminamos el devocional anterior, ¿no?, siendo más que vencedores. Y a partir de aquí, desde este capítulo 9, empieza Pablo mencionando un dato, ¿no? Nos comienza a describir que no es que él, como proviene por decir, la línea de la carne, como hijo de los israelitas, por eso es que es santo o escogido, sino que es por parte de la elección de Dios, conforme a la promesa que él da, ¿no?, a Abraham. Vamos a ver versículo por versículo, porque hay muchas cosas que podemos rescatar de este pasaje que acabamos de leer. Podemos aprender sobre todo, ¿no? Dice así el versículo 1, cuando Pablo menciona: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Bueno, aquí esto da a entender que lo que prosigue es cierto, ¿no? Aquí es literal lo que estamos leyendo. Pablo dice, el versículo 2, que tengo tristeza, gran tristeza, y continuo dolor en mi corazón. Y nos va a explicar en el versículo 3 por qué. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y aquí vamos a ver, ¿no? Dice el versículo 3, él tiene tristeza, ¿no?, el apóstol Pablo cuando habla, y continuo dolor de verdad, lamenta lo que está viviendo todos sus hermanos, ¿no?, parientes según la carne, ¿no?, como él menciona. ¿Por qué? ¿Por qué lamenta? Porque él sabe que sus hermanos, ¿no?, según la carne, los judíos, son los que están persiguiendo, ¿no?, a la iglesia. Como él mismo antes de ser convertido, ¿no?, al evangelio, los judíos trataban de sofocar, ¿no?, todas estas corrientes de enseñanzas que provenían de Jesús. Y en ese sentido, este versículo 3 dice que Pablo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y aquí yo entiendo de esta manera que él está queriendo estar equivocado aquí. Él quiere estar equivocado para que todos los demás judíos estuviesen bien y sean los que ellos tengan la razón, ¿no? Por eso él se siente triste porque sabe que los demás judíos están equivocados.
En el versículo 2 dice que él tiene gran tristeza y continuo dolor en el corazón. ¿Por qué? Porque sabe que la verdad es Cristo, que él sabe, ¿no?, que la verdad no está con los judíos, la verdad está con los cristianos, los que siguen las enseñanzas de Jesús. Pero él dice, ¿no?, que siente tristeza y hasta quisiera estar equivocado, ¿no? Él quisiera estar separado de Cristo para que los demás judíos tuviesen la razón, ¿no?, y no estuvieran tan extraviados y no estuvieran tan confundidos persiguiendo a los seguidores de Jesús. Así es como él dice, quisiera él, ¿no?, Pablo, ser anatema, él quisiera ser separado de Cristo. ¿Por qué? Por amor a sus hermanos. Quiere decir que sus hermanos obtengan o que se encuentren en el buen camino, ¿no? Él quisiera ser el que está mal, ¿no? Pablo dice, yo quisiera ser separado de Cristo por amor a los que son mis parientes según la carne, para que ellos estuvieran en lo correcto. Lamentablemente sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que Pablo está haciendo lo correcto y los que están equivocados lamentablemente son sus demás hermanos según la carne, los judíos. Aquí el versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Aquí da un listado de los beneficios que se le otorgó a la nación, ¿no?, de Israel por parte de Dios. Y aquí vamos entrando ya de lleno a lo que vendría a ser el título de este pasaje, la elección de Israel, ¿no? Aquí dice, el versículo 4 continúa la idea del versículo 3, que son, ¿quiénes son los parientes de Pablo, según la carne? Los judíos, los israelitas. Los israelitas. Y aquí dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ver, el primero de ellos es la adopción. Quiere decir que ellos debían ser llamados hijos de Dios por ser descendientes de Abraham, ¿no?, quien fue contada su fe por justicia. La gloria, dice aquí, ¿no? La gloria debía ser de ellos. ¿Por qué? Porque tenían un propósito, ¿no?, de parte de Dios, de ser un instrumento del propósito de la voluntad de Dios, ¿no? Ellos debían ser reconocidos como algo separado, algo escogido, reservado para Dios, ¿no? Por eso acá dice la gloria, el pacto, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que mediante Moisés, ¿no?, vinieron este pacto con el pueblo de Israel, y mediante estas promesas, todo lo que Dios le dio, ¿no?, a ese pueblo. Como bien se menciona a continuación, diciendo la promulgación de la ley, ¿no? La ley de hacer ese pacto que es, pero según la letra, ¿no?, con los israelitas. El culto y las promesas, porque sabemos que gran parte de la Biblia, ¿no?, nos narra cómo fue la relación de Cristo, de Dios, con el pueblo de Israel, ¿no?, y cómo Él se mantuvo firme a sus promesas, a su palabra. Él fue fiel, ¿no?, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel. Versículo 5 continúa diciendo, describiendo a Israel, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí menciona a los patriarcas, ¿no?, que consideramos nosotros Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, ¿no?, sabiendo que por la línea de sangre de Abraham vino asimismo David y llegó hasta Jesús, ¿no?, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí se dice una vez más que Cristo, que Jesús es Dios, ¿no? Aquí terminamos estos 3 versículos que contienen una sola idea. Desde el versículo 3 hasta el 5, Pablo está diciendo, yo quisiera ser el que está equivocado para que este pueblo, Israel, que está persiguiendo a los cristianos, tuviese razón, ¿no?, que este pueblo Israel, de quienes gozan tantos beneficios de parte de Dios, quienes han sido escogidos
y quien, por medio de quien ha venido Cristo, que este pueblo esté bien. Dice Pablo, deseara yo estar equivocado. ¿Por qué? Porque todo ese pueblo quisiera que esté en lo correcto, ese pueblo, ¿no? Toda esa nación de Israel quisiera que esté en lo correcto, porque mira cuántas cosas Dios les ha brindado a ellos, ¿no? ¿Qué estatus deberían tener este pueblo después de haber sido confiado en ellos la ley, las promesas, el culto, todo, hasta el mismo Cristo, ¿no? De este pueblo? Ellos deberían estar en lo correcto, ¿no? Lamentablemente sabemos que la realidad es todo lo opuesto, ¿no? Ese pueblo que tuvo tantos beneficios de parte de Dios, ¿no? Y que fue escogido por Dios, que se les confió la ley, ellos eran los mismos que estaban en contra del Cristo, lamentablemente. Vemos el versículo 6 a continuación. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, versículo 7, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y leí estos dos versículos porque son una sola idea, ¿no? Aquí se aclara. ¿Por qué? ¿A qué va todo esto, no? De que es incongruente, de lo que les mencionaba hace un momento, de ese pueblo que tuvo tanto beneficio, ¿no? Tanto que fue tan bendecido, que fue escogido por Dios, se haya equivocado de esta manera. La palabra de Dios no es la que ha fallado, dice el versículo 6. La palabra de Dios, no que la palabra de Dios haya fallado, porque aquí se explica. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Quiere decir que Dios escogió al pueblo por medio de Abraham, por medio de Isaac, de Jacob, ¿no? A quien se le cambió el nombre de Israel. Pero esa descendencia, según la carne, no conforma la descendencia escogida por Dios. Aquí se va a aclarar. No todos los que descienden de Israel son israelitas, haciendo ya la aclaración de que no, ahora sí tendría sentido que haya una parte de esa descendencia según la carne que está equivocada. Ahí, ahora sí tiene sentido. No es que Dios se haya equivocado en escogerlos a ellos. No se equivocó Dios a escoger a Abraham y desafirmar su pacto con Israel o con Jacob, ¿no? Sino que Dios está en lo correcto. Los que se han extraviado son esos israelitas según la carne, que no son israelitas según la promesa de Dios. Continuamos viendo el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, ¿no? Y eso tiene mucha relación a lo que mencionaba arriba, de los cuales en el versículo 4 se decía, de los cuales de los israelitas son la adopción, ¿no? Y acá dice, no todo, el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No todos han sido adoptados, no todos son hijos de Abraham, sino en Isaac te será llamada descendencia. Termina el versículo 7. Y esto hace referencia a Génesis 21, el versículo 12, donde encontramos esta promesa. En Isaac te será llamada descendencia. En lo cual podemos evidenciar que Dios no se acopló, por decirlo así, a la vida o a las decisiones de Abraham. Dios tenía un propósito. Y a pesar de que Abraham haya tenido hijos aparte de Isaac, como bien sabemos, con otras mujeres que no son Sara, Dios ya tenía establecido algo. Y Dios no se acopló a lo que Abraham hizo. No se acopló a la historia de la descendencia según la carne de Abraham, ¿no? No es así, sino que aquí nos va detallando que hay un propósito específico, una promesa, ¿no? Con nombre de parte de Dios. En Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y eso lo podemos ver inclusive en nuestros días, ¿no? Y con otros versículos también,
que ser hijos de padres cristianos, ¿no? Nietos de abuelos cristianos, no implica nada con la elección de parte de Dios, no garantiza la seguridad de nuestra relación con Dios. Cada uno tiene una relación personal con Dios, ¿no? Así que por la línea de la carne no tenemos en que nosotros sentirnos confiados, solamente confiar en la promesa de parte de Dios, no en la justificación de parte de Dios. Continuamos con el versículo 9. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Una vez más reforzando la idea del versículo 7. Y como ya conocemos de lo que es el contexto, ¿no? Hebreo, de lo que es el contexto israelita, ellos remarcan las ideas principales repitiéndolas 2, 3 veces, ¿no? Y aquí se refuerza la idea del versículo 7, cuando dice, en Isaac te será llamada descendencia. El versículo 9, una vez más dice, porque la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No es extensiva esa promesa de Dios a cualquier hijo que hubiera tenido Abraham, sino era específicamente con un nombre, ¿no? Sara va a tener un hijo, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 10, perdón. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Dice, ahora vamos a ver lo que sucedió en la siguiente generación. Como paréntesis, el versículo 11 dice, nos sitúa más en contexto. Cuando en el versículo 10 nos describe que Rebeca concibió de Isaac, versículo 11 nos dice que no habían aún nacido, ¿no? Estos hijos que habían sido concebidos, no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y vamos a ver en este paréntesis, nosotros vemos toda una enseñanza, ¿no? Autocontenida en este versículo. Cuando dice, no habían aún nacido, ni Esaú ni Jacob habían aún nacido, ni hecho ninguna cosa, ni bien ni mal, ¿no? Solamente habían sido concebidos, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Quiere decir, no hicieron ni un bien ni un mal para que la elección de Dios permaneciese. No dependía de ellos. No por las obras, sino por el que llama. Y aquí nos enseña que la elección de Dios, la que permanece, no depende de lo que hagan bien o mal las personas, ¿no? Aquí nos está enseñando que la elección de Dios permanece simplemente por el hecho de quien llama, del hecho de que Dios mismo es quien hizo esa elección, y por eso va a permanecer la elección, sin ser influenciada por bien o mal que hayan hecho estas personas o estos bebés que ni habían nacido, ni hicieron nada. La elección simplemente de Dios permanece porque es Él quien la ha hecho. Dios es quien hizo esa elección. Versículo 12, para terminar el versículo 10, cuando leímos que Rebeca había concebido de Isaac, versículo 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Ya estuvo establecido, ¿no?, lo que iba a suceder. Esto lo podemos encontrar con mayor desarrollo en Génesis 25, capítulo 25, versículo 23. Continuamos con este pasaje, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí vemos cómo se refuerza o se remarca nuevamente lo que acabamos de leer en el versículo 12. El mayor servirá al menor. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo cual se encuentra en Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Pregunta, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Es una pregunta que hace, ¿no? A lo cual
alguna persona pudiera pensar. ¿Es injusto Dios por elegir algo que va a afectar el futuro de una persona sin que esa persona haya hecho nada? En ninguna manera es la respuesta, ¿no? Dios no es injusto. Dios simplemente ha tomado una decisión que permanece porque Él la hizo. Dice, versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ya estaba establecido y nos lo habían enseñado ya inclusive desde antes, porque esto se encuentra en Éxodo capítulo 33, 19. No debemos pensar en ningún momento que es injusto Dios por decidir algo sin haber sido contadas las cosas buenas o malas que hayan hecho las personas. ¿Por qué? Porque Dios mismo tiene potestad para escoger. No se le puede quitar a Dios la autoridad de decidir algo. ¿Por qué? Él es Dios. Él es Dios. No simplemente porque las personas hagan bien o hagan mal, Dios no se va a ver sujetado a recompensarlos de alguna manera, ¿no? Dios no va a quedar por debajo en autoridad de que una persona haga bien o haga el mal, ¿no? Que ya a consecuencia de sus acciones, Dios va a elegir o bendecirlos o maldecirlos, sino que dice pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, para que quede claro a toda persona, ¿no?, que quiere comprender a Dios, que Él es Dios y Él es soberano en sus decisiones, en las elecciones que hace. Vemos que no hay injusticia en Dios. Versículo 16 y último de esta parte. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice la palabra de Dios, ¿no? Porque somos todos nosotros conscientes que no merecíamos el sacrificio redentor de Cristo, mas partió de Dios el entregar a su Hijo por amor. Él decidió entregar a su Hijo como sacrificio vivo, ¿no? No porque lo mereciéramos, no porque nosotros hicimos suficientes cosas buenas para merecer que Cristo muriera, sino que Dios tuvo misericordia en nosotros. Jamás hubiésemos podido ser merecedores de esa salvación, sino que Dios se compadeció de nosotros, sino que Dios tuvo misericordia porque quiso tenerla, ¿no? Y esto nos sitúa bastante bien y nos pone en nuestro lugar como creación de Dios, como como escogidos de Dios, porque si no hubiera sido por la salvación que nos dio Cristo, pues no hubiéramos podido ser justificados delante de Dios. Y con esta idea quiero que nos quedemos para poder continuar la segunda parte de este pasaje la próxima semana. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén, hermanos. Así que confiemos en Dios porque todas las cosas que el Señor ha dicho, las cosas que ha prometido, sabemos que son fieles, son verdaderas. Amén, hermanos. Así que vamos a inclinar una vez más nuestros rostros para poder orar y concluir este tiempo devocional. Gracias, Dios, te damos una vez más por tu fidelidad, Dios, por el amor que tienes hacia nosotros, Señor, por la elección que has hecho al escogernos, Dios. Gracias por explicarnos acerca de cómo han sucedido todas estas cosas, Dios, con Israel y el ejemplo que nos brinda para nuestros días, poder nosotros también conocer y estar bien cimentados, Dios, acerca de nuestra posición delante de ti, en nuestra posición aquí en la tierra, Padre Celestial. Tú nos enseñas y tú nos explicas, Padre Santo, sin que aún nosotros merezcamos alguna explicación de parte tuya, Dios. Nosotros somos creación
tuya y no tenemos nada que reclamar ni de cuestionar delante de ti, Dios. Pero aún así tú nos brindas, Dios, para nuestra condición humana estas razones, tú nos das, Señor, el sustento de muchas cosas que suceden para que podamos nosotros también seguir adelante, no solamente por nuestra fe, sino también comprender, Dios, cómo es que tú has planteado los propósitos desde antes que nosotros hubiésemos nacido, Dios, desde incluso antes de que existiesen nuestros padres, mucho antes tú ya sabías, como vimos el capítulo anterior, tú sabías, Señor, a quienes escogiste, que nos conociste, Dios, a quienes justificaste, a quienes ya glorificaste, Dios, porque sabemos que tú eres eterno y ya conoces cada uno de nuestros destinos, Padre Celestial. En tus manos santas encomendamos nuestras vidas porque sabemos que no hay ningún lugar mejor, Dios, para estar, si no es, Señor, a tu servicio, si es que no es para cumplir, Dios, tu palabra y poder agradarte, Dios, con nuestras vidas, ser instrumentos útiles. Te rogamos, Señor, en esta hora también, para que cada una de las personas que se encuentran también delicadas de salud, Señor, puedan afirmar sus pasos, Dios, puedan afirmar, Dios, su camino delante de ti, porque solamente tú sabes el destino de cada uno de nosotros, Señor. Lo único que nos queda es acercarnos a ti, Dios, reconocerte y aceptar, Dios, de tu salvación, de tu redención para nuestras vidas. Dios, te rogamos por nuestro contexto, Dios, como país, para que las autoridades, Señor, todos los funcionarios, todos los que tú has designado, Dios, en autoridad, puedan, Señor, tomar decisiones y que favorezcan a la población, Señor, y podamos también gozar nuevamente de una estabilidad, poder superar este tiempo de crisis, Padre Santo. Te rogamos todo esto y en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Les invito a que puedan acompañarnos en el próximo devocional y que Dios los bendiga.